Genial, pues ahora sí que estamos grabando para todos y vamos a lanzar el webinar de hoy que tenemos sobre el cólico nefrítico, que es una patología que vemos mucho en domicilio. Es una patología muy domiciliaria porque se puede evaluar con un alto grado de fiabilidad y también se puede tratar con un alto grado de eficacia. Después ya hablaremos, ¿no?, de complejos más complejos de esos cólicos nefríticos, pero es una patología muy tratable porque siendo que es una urgencia, ya que es un cuadro de dolor, no es una emergencia y podemos tratarla con eficacia. Bien, voy a compartir pantalla y aquí voy a enseñaros el algoritmo que tenemos desarrollado para el cólico nefrítico. Bien, ¿cómo se describe? ¿Cómo se define? Se define como un cuadro álgico paroxístico, localizado en el trayecto reno-ureteral, causado por una obstrucción ureteral aguda por un cálculo, en el 90%, aunque también pueden deberse a alteraciones no litiásicas de la vía urinaria o incluso compresiones extrínsecas del uréter por procesos expansivos, neoplásicos o inflamatorios intraabdominales. Bien, esto es interesante porque generalmente siempre tenemos en mente que el cólico nefrítico es por un proceso intraureteral, ¿no? Pero ya vemos que también hay otras causas. Por tanto, si esta es la definición, encontraremos tres grupos de síntomas que nos llevarán a tres conclusiones de diagnóstico clínico que nos llevarán a determinadas acciones. La primera sería la conclusión diagnóstica de un cólico no complicado y esta generalmente agrupa los siguientes síntomas. En cuanto a la edad, generalmente se da en adultos de edad media. La localización del dolor suele ser la fosa lumbar, ángulo costovertebral, lateral al músculo sacroespinal y siguiendo el margen inferior de la duodécima costilla. El tipo de dolor suele ser súbito, unilateral, ¿no?, que es una causa clínica que lo diferencia mucho ya de la contractura lumbar, de cuadrados de los lomos, intenso, intermitente, ¿no?, justo por ese carácter cólico que va y viene, ¿no?, relacionado con el espasmo, predominantemente durante la noche o en primeras horas de la mañana. También está relacionada con el tiempo post-ejercicio físico intenso, en el que ha habido una pérdida de líquidos importante, una ingesta copiosa o durante el reposo. La irradiación del dolor cólico sigue el trayecto ureteral antero-descendente hasta la vejiga, los genitales externos e incluso la cara interna del muslo, lo cual es una importante diferencia porque no es la cara posterior del muslo. Está acompañado de cortejo vegetativo. El síndrome miccional se da cuando aparecen obstrucciones en el uréter distal, que no es lo más frecuente, pero a veces se da. Y un síntoma, no vamos a decir patognomónico, pero sí prácticamente de gran especificidad, es la puniopercusión renal positiva del lado afecto. También un signo que es interesante de valorar y que nos aporta mucho significado al diagnóstico clínico y que podemos hacer en domicilio es la hematuria, porque obviamente si es macrohematuria, pero también si es microhematuria, la vamos a poder identificar, ya que en urgencia domiciliaria sí llevamos tiras reactivas de orina y eso va a ratificar en mucho el diagnóstico que tenemos y también toda la sintomatología de defensa abdominal. Bien, este conjunto de síntomas que no entraña una emergencia vital, que no presupone riesgo vital para la vida, lo consideraremos, lo catalogaremos como un carácter de cólico no complicado. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues lo trataremos con diclofenaco sódico, generalmente inyectable. Nosotros llevamos diclofenaco intramuscular. En el caso de que sea a nivel de pediatría, bueno, si viéramos una pediatría en un niño, especialmente si es muy pequeño, lo derivaríamos a hospital según los años. Si está más cerca de los 12 años, pues podríamos hacer una administración de diclofenaco oral, aunque es verdad que a veces en niños la gestión del dolor es muy difícil de mantenerla
En domicilio y ya por puro manejo del dolor y prudencia, generalmente acabamos derivando, pero podemos administrar el primer tratamiento desde el domicilio. Y en segunda línea tenemos el metamizol magnésico. Como ambos pertenecen al grupo AINE, pues es uno u otro, no ambos a la vez. El metamizol magnésico siempre para mayores de 18 años. Siempre recordamos que hay ese riesgo de granulocitosis en tratamientos mantenidos, no en tratamientos posquirúrgicos de corta duración. Ahí en general no nos da miedo. Y recordamos que las ampollas intramusculares, al ser de 5.000 litros, pues tienen bastante riesgo de síndrome vasovagal, de mareo, desmayo, por tanto mejor pinchar tumbado a la persona. Bien, en caso de que aparezcan náuseas, entonces tenemos tratamiento, tenemos dos alternativas, o bien de domperidona, vía oral, o bien de metoclopramida, vía oral, pero sobre todo vía intramuscular, ¿no? Porque si tiene náuseas, pues muy a menudo la propia absorción del fármaco estará comprometida. Como nosotros llevamos metoclopramida intramuscular, pues muy a menudo acaba siendo directamente la gestión de la náusea a través de este agente. Bien, si hablábamos del cuadro no complicado, diríamos recomendaciones dietéticas. Perdón, un segundo, voy a ocultar los mandos. Recomendaciones dietéticas que ahora veremos para prevenir un nuevo caso en función del tipo de cálculo, si es que lo sabemos, porque muchas veces el cálculo es una reiteración en un paciente que ya había demostrado otro cálculo anterior, ¿no? Por tanto, ya hay un antecedente de litiasis. En el caso de que no lo sepamos, no podremos dar el consejo, sino que lo centraremos en aquellos cálculos de aquellas composiciones más frecuentes, como de oxalatos, que ahora veremos. Y control clínico siempre 24-48 horas si no hay mejora, derivación hospitalaria. Bien, en caso de ser niños, decíamos, menos de 12 años, pues prácticamente siempre vamos a hacer una derivación, y en caso de ancianos, mayores de 65, de 70, y según también ese índice de fragilidad biológica, también, aunque tenga signos no de alarma, también acabaremos derivando con soporte vital básico, pues para un mejor manejo del cuadro, ¿no? Bien, este era el cuadro complicado. ¿Cuál sería el cuadro complicado de cólico nefrítico? El que presenta, aparte del dolor, de esa totalgia, mal estado general, hiporreactividad, ¿no? Letargia, fiebre mayor a 37,5, oliguanuria. Este es un gran riesgo porque puede estar en compromiso. Tenemos que descartar que no haya un riesgo de hidronefrosis, que no esté comprometida el flujo renal, los cálices renales, cosa que tiene que intervenirse y drenarse de manera urgente. También sería importantísimo derivar un signo de gravedad, que el cólico sea bilateral, porque entonces puede comprometerse rápidamente todo el filtrado renal y, por tanto, aumentar nitrógeno y otros componentes en sangre que también produzcan una afectación del estado neurológico importante. Bueno, por supuesto, si en un paciente monorreno, un cólico en un paciente monorreno, le pasaría lo mismo o más riesgoso que una afectación bilateral en un paciente con 2 riñones. Un dolor, por supuesto, si es un trasplantado, es caso de derivación, y un dolor no controlado por medicación. Es decir, el criterio del manejo del dolor tiene que ser, pues, como el de la ansiedad. Tiene que hacerse un manejo profesional y no apelando a los conceptos de paciencia, calma y tal. Es argumento para dejar a un paciente en domicilio sin control del dolor. Tenemos que, pues, siempre decimos en Medicare, tratar de demostrar una medicina empática. Hay un vídeo que se usa mucho en la cultura anglosajona de un cirujano estadounidense que lo tituló "No es suficientemente bueno si no le gustase a mi madre", ¿no? Porque él cuenta una historia donde su madre la llevó a su hospital. El hospital era, bueno, un hospital privado de primer nivel. Operaron a su madre. La experiencia desde el punto de vista quirúrgico fue perfecta, todo salió bien y tal. Entonces le dijo muy orgulloso a su madre:
bueno, mamá, ¿qué te ha parecido la atención en nuestro hospital? Y dijo, me ha parecido horrible, horrible. ¿Horrible por qué? Nadie me ha explicado la rutina del hospital. No, me han dejado una bata, me han alejado de mi ropa, me han dejado los pañales a la vista de otros pacientes. Bueno, para ella sufrió una serie de atenciones que me parecieron humillantes, ¿no? Entonces, lo que decían con este vídeo es que para la única manera de alcanzar cierta, no excelencia, ya es que calidad asistencial es tratar de ponernos en ese punto de empatía. Entonces, nosotros le diríamos a nuestro hijo de 18 años, oye, aguanta un poco, ten un poco de paciencia a que la medicación te haga efecto. Le diríamos a nuestro padre de 45, de 50, de 60, oye, ten paciencia. No, si la medicación que nosotros aplicamos nos genera un control efectivo en un plazo razonable, en media hora, pues tenemos que pensar en escalar ese proceso, aunque fuera exclusivamente para el manejo del control del dolor. Y, por supuesto, embarazadas. En todos esos casos, podríamos pensar que son signos que nos pueden llevar a un cólico nefrítico complicado o que se puede complicar y, por tanto, aparte de hacer el manejo que nosotros consideramos que debemos hacer, igual que el no complicado, vamos a derivar al hospital para que puedan dar el seguimiento posterior, ¿no?, a este tratamiento. ¿Y cuáles son los criterios de derivación urgente en soporte vital avanzado? Edad extrema, niños muy pequeños, ancianos muy mayores, insuficiencia renal no conocida, ¿no?, de causa no filiada, cólico renoureteral y unas masas palpables, sospecha de causa vasculorrenal y o infarto renal y, por supuesto, en todos aquellos casos donde tengamos duda diagnóstica, es mucho mejor correr, que nadie se va a lamentar después, antes que perder un tiempo vital, como decíamos, el riesgo de hidronefrosis, de aumento de presión renal, con daño de los cálices, que pueda ser difícil de evaluar después. Una cosa buena que tenemos en la atención domiciliaria es que nadie nos va a llamar después para decirnos, sí, ¿por qué me has derivado a este si no tenía tanto signo de gravedad? No, yo he derivado porque los toros también se ven muy bien fuera de la plaza, ¿no? Dentro de la plaza es completamente otra cosa. Cuando uno está solo en el domicilio, a veces tiene que tomar decisiones que, sobre todo, tengan un punto más de prudencia de lo que tienen otras decisiones que tomaríamos rodeados de una posibilidad de exploración con imágenes diagnósticas, analíticas, ¿no?, que es otro tipo de información, otro tipo de decisiones las que se pueden tomar. Por tanto, ante la duda, siempre derivación. Bien en soporte vital básico, bien en soporte vital avanzado. Bien, un tema clave, porque aquí hemos dicho que AINE es el del que la literatura habla más porque es el más estudiado, es el fármaco clase el fármaco tipo de su clase, ¿no?, diclofenaco sódico. Pero lo equiparan diclofenaco, indometacina, ibuprofeno. Estos proporcionan un alivio eficaz en pacientes con cólicos nefríticos agudos. En general, se recomienda iniciar la analgesia con diclofenaco, ¿no?, y siempre que sea posible utilizar un medicamento alternativo cuando persiste el dolor, metamizol, pentazocina, tramadol. Nosotros metamizol no lo recomendamos como alternativa, como añadido, porque no deja de tener un mecanismo AINE y, por tanto, podríamos estar yuxtaponiendo toxicidades, ¿no? Especialmente los AINE, cuando hablamos en aquellos pacientes que tienen función renal alterada, que no solo son aquellos que tienen efectivamente la función renal alterada, sino que tengan una edad muy avanzada, ¿no? A partir de 80 años también tenemos que tener esto con mucho cuidado. Nosotros en domiciliaria sí llevamos tramadol, por tanto, en caso de o bien no llegar al techo analgésico, siempre podemos añadir esta opción, y también para alérgicos a AINES, a paracetamol, también podemos añadir tramadol. No se recomienda el uso aislado de corticosteroides. Y bien, yo un tema clave cuando hablaba con Carla, que es la coautora de este libro que estamos escribiendo, decía, oye, ¿y dónde está la buscapina? Que estamos en el capítulo del cólico nefrítico. ¿Dónde están los antiespasmódicos? Pues bien, los antiespasmódicos
desde el punto de vista de la evidencia, se ha demostrado que inhiben el peristaltismo ureteral. Por tanto, aumentan el hilio intestinal a través de un reflejo vagal, o sea, intestinal y ureteral. Por tanto, si nosotros lo que queremos es que esto acabe, este proceso acabe, usar un antiespasmódico será pan para hoy, hambre para mañana. Nos ayudará quizá en el corto plazo a reducir el dolor, pero nos impedirá que a medio plazo se expulse la piedra y alarguemos ese proceso. Este tema es muy importante y esta es la finalidad de estas sesiones formativas, porque si no uno tiende, si no tiene esta información, si no está actualizado con la evidencia, pues lógicamente es de sentido común que si el mecanismo de acción de un antiespasmódico es frenar los espasmos, lo utilicemos con esos fines analgésicos. Pero es que después eso no nos va a llevar a ningún sitio en el medio plazo a resolver el episodio definitivamente, sino que al revés, lo va a retrasar. Por tanto, cuando nosotros no administramos antiespasmódicos en el manejo del cólico nefrítico, estamos actuando a favor de la evidencia. Por tanto, no es tanto o sea, de lo que tratamos con estas formaciones es de matar el yo mime. El yo mime es el yo a mí me funciona bien. No el yo a mí. La evidencia demuestra. Y por tanto debemos tratar de estandarizar basados en las mejores prácticas a nivel mundial, en la mejor evidencia a nivel mundial. Que después hay casos y casos, que hay enfermos y no enfermedades. Esto también es un principio básico de la medicina. Y entonces veremos en cada caso que nos va a favorecer, pero hay que tener un estándar de trabajo inicial, ¿no? Bien, no se ha establecido la seguridad y eficacia del diclofenaco intramuscular en niños, por lo que no se recomienda en este grupo poblacional. Bien, después tenemos un cuadro que vemos por encima sobre recomendaciones dietéticas para prevenir una recidiva de litiasis renal en función del componente. Es decir, si creemos que es el componente o el causante es una restricción de líquidos, haremos una ingesta hídrica abundante para mantener un volumen diario por lo menos superior a 2,5 litros, limitar el consumo de bebidas azucaradas y favorecer la ingesta de zumos y cítricos. Si los cálculos son sobre todo por calcio, pues evitaremos una restricción dietética severa de calcio. La recomendada es entre 1.000 y 1.200. Por tanto, igual que con la gota no funciona, el ajuste dietético apenas funciona, pues con el calcio tampoco. Se ha visto que restringir el calcio vaya a producir una mejora y ni mucho menos compensa los problemas que pueden venir especialmente en mujeres, por menopáusicas, la restricción de calcio. Por tanto, este tema lo vamos a evitar, hacer restricciones. Si el cálculo es por oxalatos, pues trataremos de evitar esos alimentos especialmente ricos en oxalatos. Nueces, chocolate, espinacas, té, remolacha, patatas judías. Si es por exceso de proteínas, pues tratar de restringir las proteínas de origen animal a menos de 200 gramos por día. 200 gramos por día es bastante proteína, porque una pechuga, 100 gramos de pechuga de pollo vienen a tener unos 30 gramos de proteína. Un huevo duro tiene, o sea, una clara, tiene unos 7 gramos de proteína. Es decir, tampoco es que lo va a pasar mal esta persona, pero sí que es bueno evitar, ¿no?, un consumo excesivo entre embutidos, proteínas excesivas. Carbohidratos. Tratar de restringir los carbonatos refinados a 20 gramos al día. La sal serían 2.300 gramos de sodio, vienen a ser unos 5 gramos de sal, porque más o menos el peso molecular es mitad de cloro, mitad de sodio, entonces son 5 gramos de sal, es decir, una cucharita de sal añadida. Sin duda alguna, mucho mejor eliminar la sal añadida y cambiarla por especias, ¿no? Suplementos de calcio, considerar la hiperoxaluria de origen entérico, pero evitar la hipercalciuria idiopática. En relación con la vitamina B6,
considerar la hiperoxaluria de tipo 1 en relación a la vitamina C, limitar la ingesta a menos de 2 gramos al día. También todo exceso, a veces el abuso de complejos vitamínicos pues tampoco es positivo. Vitamina D lo trataríamos solo si existe déficit, lo abordaríamos. Con la dieta de Atkins disminuiríamos, que es disminución de carbohidratos, aumentar proteínas. Esto deberíamos evitarlo, pues causa hipocitraturia, hiperuricosuria e hipercalciuria. La dieta DASH puede ser protectora frente a recidiva de litiasis y la dieta mediterránea también es protectora frente a la recidiva de litiasis. Bien, este es el webinar que queríamos explicaros en relación al manejo del cólico nefrítico. Recordad, para mí la importancia clave es la clasificación del enfoque y derivación adecuada y sobre todo la desrecomendación del uso de antiespasmódicos que nosotros hemos tenido y seguiremos teniendo, porque a veces hay casos donde pues, el manejo de un dolor en el corto plazo puede parecer una prioridad, pero debemos tratar de evitarlo si queremos mejorar las posibilidades de resolución del episodio completa a medio plazo. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, vamos a subir este algoritmo y este webinar a nuestro canal. Así que para todos vosotros podréis encontrarlo en nuestra web y descargarlo, ambas cosas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Espero que hayáis tenido buen verano.